el programa de hoy de sobrevivientes y celebrando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, tenemos a un invitado muy especial, una persona que nos va a dar muchas luces sobre lo que son las leyes en el tema. Tratamos de investigar un poco, de leer algunas leyes y honestamente los abogados hacen muy buen trabajo porque no es tan fácil interpretar las cosas. Y por eso acudimos al doctor Luis Fernández, quien es doctor en Derecho y Ciencias Políticas en el área penal. Así que vamos a darle la bienvenida a Luis Fernández Budajil. Hola, Luis. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Siempre. Mira, como decía en la introducción, nosotros tratamos de entender un poco lo que son las leyes y eso, pero es un tema como que tiene muchas aristas. Entonces dijimos, bueno, tiene que ser un abogado que nos dé las explicaciones. Nosotros hemos recibido personas de diferentes ámbitos. Estuvimos con la coronel Jiménez de la Policía Nacional, que la verdad que nos dio una información valiosísima de cómo actúa la policía, qué se debe hacer. Estuvimos con Carolina Ramírez, que es la seguridad de cómo uno debe de comportarse ante esto. Pero nos falta esa pata. Entonces tenemos muchas preguntas que te las vamos a ir haciendo. Son preguntas muy de lo que la gente también quiere saber. Y para empezar, el proceso de una persona que ha sido agredida, que ha sido violentada, empieza por la policía, va primero a la policía y después a la fiscalía, o puede ir directo a la fiscalía. El proceso puede ir directo a la fiscalía. De hecho, hay unidades de asistencia a víctimas que con una llamada telefónica empieza ya a brindarse la asistencia. También están los centros de asistencia a las víctimas de violencia de género, que uno se apersona al centro y desde ese momento inicia la investigación. También la policía tiene su centro donde la víctima se puede dirigir directamente a la policía. O sea, lugares donde ir es lo que más hay. Sí. A cualquiera que vaya primero no importa. No importa. También hay centros de acogida donde uno puede ir directamente al centro de acogida y ellos te redirigen a donde tienen que interponer cualquier tipo de denuncia, pero la idea es esa, la idea es brindarle la asistencia a la víctima desde el primer momento en que ya la víctima ha decidido, ¿no?, interponer una denuncia o salir en busca de su protección para evitar las desgracias que suelen ocurrir en este tipo de casos. Ok. Entonces, vamos a decir una persona que fue, o sea, pasó lo que pasó, fue maltratada por su compañero, lo que sea, llega a la fiscalía. ¿Qué información tiene que dar o qué pruebas debe de llevar? ¿Cómo él? Mira, lo que se recomienda en este tipo de casos es desde el momento mismo en que la víctima ingresa a la fiscalía hay que darle un tratamiento diferenciado, un tratamiento especial por su condición de vulnerabilidad. Entonces, desde ese mismo momento es recomendable que se le tome la declaración. Y aquí es importante tener algo en cuenta, esa declaración inicial puede ser tomada en cualquier lugar. O sea, hay víctimas de violencia de género que están en la clínica y se debería de ir a la clínica y levantar esa declaración en un lugar seguro, porque lo que se pretende es, o lo que se persigue es salvaguardar esa prueba inicial para evitar que la víctima se vea revictimizada con el proceso penal. Cuando hablamos revictimizada, ¿a qué tú te refieres? O sea, que al hacerle la pregunta vuelve otra vez a pasar el proceso. Correcto, emocional. La revictimización o la victimización secundaria, como se conoce, es, en este caso de violencia de género, hay muchos traumas, hay muchas cuestiones psicológicas, hay mucha carga emocional. Esa carga emocional se traslada al proceso penal desde el momento mismo donde inicia. Entonces, lo que se persigue es evitar que esos traumas y esas cuestiones psicológicas y esa carga emocional sea revivida por la víctima durante el proceso. Entonces, lo recomendable es recibir una víctima de violencia de género, solicitar un anticipo de prueba, que es una figura que el Código Procesal Penal prevé, para tomar esa declaración y salvaguardar esa prueba. Eso evita dos cosas. Primero, proteger la prueba, tener la prueba recogida, y segundo, que en caso de que esa víctima de violencia de género por cualquier razón decida abandonar el proceso, pues el expediente no se queda flojo, el expediente se queda sostenido y el Ministerio Público puede continuar con su trabajo. Esa iba a ser la próxima pregunta, porque sabemos que hay mucha gente que después que dice, no, ya yo fui y puse una querella, pero entonces él me pidió arreglo, la mamá me dijo esto y aquello, yo voy a dejar eso así, yo lo voy a quitar. Entonces, es lo que siempre decimos. Entonces, esa persona que es un agresor queda libre y sigue agrediendo. Pero si ya se comenzó un proceso
y la persona dice, no, yo no sigo, el ministerio sí lo sigue y toda, debe de seguirlo. Toda la facultad tiene el Ministerio Público para perseguir su acción, porque es un delito de acción pública, es un delito que el Ministerio Público de oficio puede iniciar su investigación y culminar su proceso. El problema se da cuando no se recaban las pruebas suficientes, porque ya hay un problema de judicialización, ¿no? O sea, los casos que se judicializan en comparación con la cifra negra del delito es muy amplio. O sea, esto es un delito que tiene una cifra negra bastante amplia porque es un delito que se comete en la oscuridad, en la privacidad del hogar, en muchas situaciones, fuera de la presencia de testigos. Entonces, hay un tema probatorio complejo, ¿no? Porque se dificulta ese acceso a la prueba. Entonces, muchas veces el expediente se sostiene con un informe médico, con un examen. Puede haber. Un testigo. Algún testigo y la declaración de la víctima. Entonces, y en otras ocasiones, la declaración de la víctima puede constituir la única prueba en un proceso de esta naturaleza. Entonces, la importancia de recopilar esa declaración y de que esa declaración quede recogida cumpliendo con principios de legalidad, de recolección de pruebas, es donde debe ser dirigido el enfoque primario de una investigación de esta naturaleza. O sea, se llegó a la fiscalía, se le brinda la asistencia, y esto es una asistencia holística. O sea, ahí la fiscalía se puede apoyar del departamento o de la fiscalía de niños, niñas y adolescentes también, o sea, en caso de que hayan niños menores. También tiene que tener contacto con los centros de acogida en caso de que sea necesario sacar a la víctima del hogar para entonces ingresarla en un centro de acogida para lograr su protección, porque lo que se busca es que este tipo de situaciones no lleguen al escenario fatal, que es el feminicidio. O sea, generalmente la víctima se encuentra en un ciclo de violencia y este ciclo de violencia es una bola de nieve. Esto va aumentando y llega un momento que tiene un desenlace fatal, se comete un feminicidio y lo que uno tiene que evitar es eso, o sea, brindarle la protección integral a esa víctima, evitar que esa víctima sea perjudicada por el propio sistema y contar con las herramientas necesarias para lograr una efectiva condena, ¿no? Porque al final esa efectividad en la imposición de la pena, esa efectividad en la culminación del proceso penal es lo que trae como consecuencia una reducción en los índices de la violencia. Ok, hay muchas personas que van y ponen la querella y ¿cuántos son judicializados? ¿Es el mínimo? Es el mínimo, o sea, lamentablemente es el mínimo. ¿Pero por qué? Por múltiples situaciones, o sea, una víctima se puede haber decidido interponer la querella, la declaración no le es recogida oportunamente. Por quien lo haya hecho, o sea, la haya policía o la el investigación, fiscal. exactamente. Perdón, ¿y cómo sé yo, si voy a poner una querella, que el trabajo que están haciendo no está bien hecho? Mira, es muy importante saber que la víctima cuenta con una unidad de protección de la Fiscalía Nacional. O sea, la Fiscalía... ¿Y eso está en diferentes sitios o es solamente en un sitio? Porque hay poco o hay mucho. En el Distrito Nacional yo sí le puedo decir que en el Palacio de Justicia, creo que en el primer piso se encuentra, hay unidad de abogados para víctimas de violencia de género, gratuita. Entonces es una información también que es importante tenerla presente, porque la víctima, aparte del Ministerio Público, puede querer ser representada por un abogado. Y si no tiene los recursos para pagar ese abogado, es importante que sepa que hay una unidad de abogados para delitos de violencia de género, para ser asignados a esa víctima de violencia de género. Y nos dijeron también que el Ministerio de la Mujer tiene abogados para eso. El Ministerio también de la Mujer también tiene sus abogados que representan a víctimas de violencia de género. Métodos para la recolección del testimonio hay varios. También están los centros de visitas, ¿no? Los centros de interrogatorio, los centros donde se le puede levantar ese testimonio a las víctimas con cámara de GESEL, con circuitos cerrados. O sea, son herramientas que te brinda el sistema también para poder recopilar ese testimonio y evitar esa revictimización. O sea, son lugares que están diseñados para evitar el contacto entre la víctima y el agresor. Eso tiene su metodología, tiene su aplicación, pero lo importante es saber que en cualquier lugar donde se encuentre la víctima protegida, ese testimonio puede ser levantado. Lo ideal es que sea mediante un anticipo de prueba, que ese anticipo de prueba sea solicitado de urgencia,
Eso tiene su procedimiento también. Ok, anticipo de prueba. El anticipo de prueba es una modalidad que establece el Código Procesal Penal, los artículos 287 y 288 del Código Procesal Penal, para personas con especial condición de vulnerabilidad. O sea, personas extranjeras, personas que han sido víctimas de violencia, familiares de esas personas que han sido víctimas de violencia y testigos. O sea, yo puedo utilizar un anticipo de prueba y recabar ese anticipo de prueba a un testigo de una persona que haya sido víctima de violencia. Porque muchas veces no solamente el agresor va a atacar a su víctima, sino que también va a ir a acaparar a lo que son los familiares, lo que son los testigos, mediante mecanismos de presión, mediante algunas coacciones o amenazas, y esos testigos y esos familiares también pueden recabar su testimonio y ofrecer su declaración a través de un anticipo. Y puede pasar de que yo fui agredida, pero no pongo la querella, pero un hijo, un tío o un amigo fue agredido por esa misma persona, por defenderme a mí, vamos a decir, y esa persona puede ir y poner y decir, mira, esto es un agresor y está haciendo esto, esto y esto. El tema es que en este tipo de casos, en este tipo de situaciones, los familiares no pueden interponer la denuncia por la víctima. O sea, lo ideal es que sí pueden acompañar a la víctima, pero la declaración la víctima la tiene que brindar porque se considera afectado por el delito, o sea, se considera víctima, en virtud de lo que establece el Código Procesal Penal, el ofendido directamente por el delito. O sea, que si yo veo a alguien que está siendo víctima de una agresión, yo no puedo ir a poner la querella. Tengo que convencer a esa persona que es esa persona que tiene que ir, esa mujer que tiene que ir. Así es. O sea, ir a poner una denuncia por ni con un video que uno agarre algo que uno pueda llevar como prueba. Uno pudiera solicitarle al Ministerio Público, ¿no? O a la policía sobre todo, algún auxilio, pero para los fines de judicializar el proceso penal e iniciar la acción penal, esa víctima debe de ser acompañada por un familiar a poner la denuncia. Pero yo te hago la pregunta porque la información que nos dieron, que nos han dado es que una víctima dura de 7 a 8 años ir a poner una querella. Eso es correcto. Entonces, si yo estoy viendo que alguien está siendo víctima de agresión, pero no está haciendo nada porque está ciega, porque por miles de razones que no lo hace. Entonces, se va a perder 7 años y cuando tú vienes a ver quizás hasta la maten. Entonces uno dice, pero yo lo vi, yo le dije, pero no fue que yo pude haber hecho. Entonces, por eso es que estoy insistiendo con esa pregunta. Sí, esos son el tipo de cosas, de herramientas. Lo que pasa es que uno no puede forzar tampoco al proceso penal a iniciar una acción en contra de los deseos de una persona. O sea, uno lo que sí puede es acompañar a esa víctima, brindarle toda la ayuda que sea posible para que esa víctima tome la decisión. Pero uno en ese acompañamiento, en ese transcurso, uno tiene que evitar revictimizar a esa persona. O sea, es un tema muy complejo, es un tema que toca unos matices muy profundos, psicológicos, emocionales, donde el acompañamiento no puede ser sentido como un mecanismo de presión. Y ese es el problema que presenta los casos de violencia de género y de la revictimización por parte del sistema. Cuando la víctima se siente presionada por el propio sistema a actuar. O sea, muchas veces tú tienes la obligación de denunciar o tú tienes la obligación de interponer tu denuncia. La víctima lo percibe como una carga y en múltiples ocasiones lo que va a hacer es salir a un lado, ¿no? Para no tener que enfrentar la situación. Porque muchas veces la víctima de violencia de género lo único que quiere es que la violencia pare. En la mayoría de la situación, la víctima no quiere interponer que metan preso a su pareja o a su expareja. O sea, en los casos de la víctima, lo único que quiere es que la violencia cese. Entonces, someter esa presión a la víctima de debes accionar o debes interponer tu denuncia, se puede convertir en un mecanismo contraproducente a lo que quiere perseguir el sistema. El sistema lo que quiere brindar es información, que la víctima se sienta protegida, que la víctima sepa que cuenta con todas las herramientas posibles para que en los casos donde sienta ya que el tema se ha salido de control, vaya y accione. Los casos de violencia de género y los casos de feminicidio como el extremo, ¿no?, de este tipo de situaciones, no solamente son un problema del derecho penal.
Esto es un problema social, esto es un problema cultural, esto es un problema que requiere un tratamiento etiológico, o sea, ir a la esencia de ese delito que está en el sistema de educación. O sea, la cultura patriarcal en la cual hemos sido creados nosotros y muchos países en el mundo, tienden a ir desarrollando conductas, ¿no?, de sometimiento, donde hay un patriarca, que el patriarca entiende que puede dominar todo lo que está bajo su propiedad o bajo su dominio. Entonces hay que romper con ese esquema, hay que romper con esa cultura, y hay que educar en el sentido de que somos iguales, de que las políticas públicas deben ser dirigidas con perspectiva de género, de que hay una igualdad no solamente ideológica, sino material. Somos seres humanos al final del día, o sea, claro, y somos iguales todos, no solamente ante la ley, sino como en nuestra condición de persona. Entonces, ese enfoque dirigido a crear herramientas desde la base del sistema social es lo que te puede permitir que en un periodo de 2, 3, 4 décadas, pues entonces la mentalidad te vaya cambiando. Mientras tanto, vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos de inmediato. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Navidad es tiempo de paz, amor y felicidad, de compartir en familia y cuidarnos mucho más. El Ministerio de Interior y Policía te invita a celebrar la Navidad con alegría y seguridad. Usar fuegos artificiales, además de violar la Ley 340-09, pone en peligro tu vida y la de tu familia. El que juega con candelas se quema, y si te quemas, no hay diversión. Evita los fuegos artificiales y celebremos juntos una Navidad segura, sin fuegos ni quemaduras. Ministerio de Interior y Policía, contigo en la Navidad. Ser actriz me ha enseñado a ver bien las cosas, a distinguir entre lo real y una buena imitación. Para darme cuenta solo necesito hacer una pausa y disfrutar de algo rico y auténtico que me permita verlo todo con más claridad. Elige tú también siempre algo real y totalmente natural. Avena Americana. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo. El mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo sé que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Aquí estamos con el doctor Fernández Budahir, nuestro abogado, que nos está dando muy buenas explicaciones sobre toda la parte de las leyes y la justicia en la violencia de género. Doctor, hay algo que lo he pensado y hubieron personas que me dijeron, tú deberías de preguntar lo siguiente.
uno siente que la justicia es machista. O sea, que las leyes no están hechas para protección de la mujer. No todas las leyes, o sea, pero en sentido general es como realmente machista. Y las personas que me dijeron, mira, esa pregunta, yo decía, pero ¿por qué como tan así, verdad? Me decía, bueno, porque también se ve hasta qué punto los policías o los fiscales dejan de actuar como hombres y se convierten en la persona que realmente puede hacer un levantamiento sin emitir juicios. Porque se da el caso de que uno oye de personas, no voy a decir si son policías o no son policías, de hombres en general, es que imagínate cómo fulano no le iba a faltar el respeto si esa muchachita, mira cómo anda esa mujer vestida, o sea, explícame, tú faltaste el respeto, independientemente de cómo ella esté vestida, tú no eres quien debe de juzgarme. Entonces, eso viene de lo que estaba diciendo usted ahorita, de ese patriarcado y y el machismo. Y lamentablemente dijo algo que es lamentable, que tenemos que esperar de 2 a 3 generaciones para ver que las cosas han cambiado, pero comenzando. Es la ley, son las leyes realmente enfocadas a defender a la mujer en todo eso. Lo saben todos los fiscales que tienen las herramientas, si existen. Bueno, lo primero que hay que analizar, ¿no?, es a qué leyes nos estamos refiriendo. O sea, las leyes que hemos ido modificando con el tiempo vienen producto de una época, son leyes de la Ilustración, estamos hablando del año 1804, o sea, las estructuras sociales que existían en esa época, lamentablemente no son las estructuras sociales que existen hoy en día. Los tiempos van cambiando y las leyes deben irse acomodando al cambio social que se da en el paso del tiempo. Yo entiendo que se han realizado muchos avances en la adecuación de las leyes y en el mecanismo de equiparar y equilibrar las cuestiones, ¿no?, entre hombre y mujer, ¿no?, o las cuestiones de género, equiparar, tratar de enfocar la perspectiva jurídica en una igualdad y en una equidad de género. Entonces, leyes como las convenciones también internacionales, la Convención Belém do Pará o la Convención de Erradicación de la Violencia contra la Mujer, las resoluciones de la ONU, la Ley 2497, o sea, son mecanismos que se han ido utilizando y que se han ido adecuando para poner sobre la palestra, ¿no?, que aquí estamos hablando en términos de equidad. Okay. Ahora bien, lo que ocurre es que la investigación en muchas ocasiones no se lleva con un enfoque basado en género. Okay. Entonces, al no tener un enfoque basado en género, se puede vislumbrar, ¿no?, o verificar algún matiz de machismo. Entonces, la recomendación es que desde el momento de la investigación policial y de la investigación fiscal se adopte una perspectiva de género. Entonces, una víctima no tiene por qué, ningún ser humano tiene por qué ser juzgado por su conducción de vida, por su forma de vestir, por su manera de pensar. Aquí, y sobre todo en caso de violencia de género, la ropa que haya tenido la mujer, el comportamiento que haya demostrado esa mujer es irrelevante, porque independientemente de su comportamiento, independientemente de su forma de vestir, es una víctima y ha sufrido una agresión. Entonces, cuando usted llega a una investigación y empieza a emitir ese juicio de valor de, bueno, pero mírale la ropa que ella tenía o mira la forma en la que ella se comportaba, usted se lo buscó, son comentarios que lo hacen tanto los hombres como la mujer investigadora. Y son comentarios que hay que erradicar, porque en vez de acercarte a la víctima al sistema, te alejan la víctima del sistema, porque la víctima siente que el sistema la está rechazando, prejuzgando, y eso no es lo que se busca. Lo que se busca es todo lo contrario. Lo que se busca es que la víctima se sienta protegida por el sistema para que entonces decida interponer las denuncias y llevar a cabo las acciones para evitar que esa violencia se propague y para erradicar en algún momento los mecanismos de violencia. Esto es un tema muy complejo que debe ser abordado de una manera holística, porque yo tengo que implementar mecanismos de política criminal, de prevención de la violencia de género, pero al mismo tiempo yo tengo que crear los mecanismos de protección a esa víctima de género. Okay. Entonces, yo no solamente prevengo el delito a través de creación de centros o de lugares donde la víctima puede ir, pero tengo que hacerlo.
tengo que hacerlo porque si no lo tengo, ¿dónde voy a enviar esas víctimas? Entonces, es un enfoque que hay que dar general, no holístico, abordarlo por varios temas, desde varias ramas jurídicas, sociología, psicología, criminología, derecho penal. O sea, es un enfoque que debe ser abordado por múltiples actores del sistema y que abarque tanto lo etiológico, o sea, irme a las bases de donde surge esa violencia, como los mecanismos de protección para los casos donde ya se ha ocurrido el fenómeno, ¿no? o el flagelo que uno vive de la violencia de género. Cuando esto ocurre, pues yo tengo que tener las herramientas para poder proveer esa protección. Pero al momento de yo hacer eso, ya yo estoy partiendo de la base de que hubo una agresión. No hay una prevención. Entonces, ahora mismo nosotros no tenemos una prevención per se, porque es lo que dice. O sea, una prevención es la reeducación. Yo no diría que no existe un mecanismo de prevención. Yo diría que... Es flojo. No flojo, pero hay que crear más mecanismos de prevención. Lo que pasa es que tarda más tiempo también. Sí. O sea, un programa de política criminal de prevención de la violencia contra la mujer te va a durar mínimo 10 años. Okay. O sea, la implementación, el desarrollo y la madurez de ese programa te toma mínimo 10 años. Entonces, la herramienta que tú tienes a corto plazo es esa. Crear los centros, brindar estructura para que la mujer que ya ha sido víctima de violencia de género pues tenga a dónde ir, o tenga los centros de entrevista para donde poderse levantar su testimonio, y tenga esas herramientas de evitar que la maten o evitar que la violencia de género se propague a un nivel donde ya sea irreversible para esa víctima, donde hayan delitos de lesiones, donde se le ocasione incluso hasta la muerte. Pero también tenemos que enfocar la política criminal del Estado en esa prevención inicial, crear políticas públicas de equidad de género, que vayan dirigidas a establecer desde los inicios de la base social que somos iguales, que por el hecho de que un hombre agarre una escoba o agarre un trapo no se le va a caer la mano, y que tiene que ayudar en las obligaciones del lugar, y que eso es lo que lo convierte en un hombre de bien, no en un suave o en un blandito. O sea, esas son culturas que nosotros tenemos que erradicar desde la base de las estructuras sociales. Que aquí el hombre que juegue con una muñeca no tiene por qué recibir un calificativo. O sea, al contrario, esto es un tema integral, esto es un tema de integración social, un tema donde el hombre y la mujer son iguales y donde las tareas se reparten dentro del hogar, y donde eso no tiene nada de malo, al contrario. Eso lo que te hace es crear sociedades no equilibradas. Donde las sociedades avanzadas, donde más equilibrado tienen este tema, es donde menos delitos de abuso contra la mujer se cometen. O sea, todas las sociedades sufren de esto. Okay. Pero donde más desarrollado yo tengo el tema de la equidad, yo menos siento este tipo de flagelo. Por eso las sociedades latinoamericanas vienen y tienen tanto tiempo sufriendo este tema. Porque es que son sociedades que tienen una creación cultural muy arraigada al patriarca. Entonces Exacto. Hay que romper ese patriarcado, hay que romper con esa cultura machista para entonces poder lograr un equilibrio no social, donde el hombre entienda que eso no es su propiedad. Y aquí hay algo muy importante. Una de las violencias más graves que se sufre en las relaciones de género es la violencia económica, que es muy imperceptible, pero donde se da una posición de dominio que la mujer lo sufre. O sea, el tema... ¿Y cómo yo pongo una querella contra ese tipo de violencia? Poniéndola, porque hay herramientas en la ley 2497. ¿Cómo cuál? O sea, que yo voy... El artículo 309, numeral 4, y el numeral, el 309.6, creo que son bastante claros en este aspecto de medidas preventivas que se pueden utilizar para evitar el tema de la violencia. O sea, cuando se interpone la denuncia hay medidas provisionales, que estas medidas provisionales pueden ser ejecutadas por el fiscal. Obviamente esto tiene sus reglas. El fiscal que impone una medida provisional tiene 48 horas solamente para ir a donde un juez de instrucción a que le valide esa medida, porque si no, entonces la medida carece de validez legal. Pero el tema de una orden de alejamiento no es la única medida que puede poner un fiscal para
para prevenir la situación de violencia. Sí, pero la parte económica es esa, como que yo digo, o sea, ¿qué le debo yo decir a la persona que está levantando mi querella de la parte económica? Porque esa el tema de la violencia económica funciona de la siguiente manera. Hay una separación entre una pareja, para poner un ejemplo, el padre es quien lleva la provisión del hogar y decide cortarla. Entonces, aquí, para hacerle un daño a la mujer, termina afectando a los hijos menores, porque no paga la pensión, no le da dinero para comprar la comida, la mujer empieza a sentir un tema de violencia, empieza a tener que salir a buscar ese sustento, entonces empiezan las quejas por el abandono del hogar, entonces va creando una destrucción de esa familia, ¿no? Entonces, eso es violencia. Eso es violencia. O sea, el hecho de tú darle una extensión de una tarjeta de crédito a la mujer tuya, tiene un matiz de dominio cuando tú lo utilizas de esa forma, porque si yo lo que te digo es no, tú no tienes tarjeta a tu nombre, yo te doy una extensión de la mía, yo controlo cuando tú vas al supermercado, yo controlo cuando tú estás en el salón, yo controlo cada lugar en el que tú estás asistiendo. ¿Por qué? Porque cuando tú consumes y pasas la tarjeta, yo sé dónde tú estás. Entonces, eso es control y eso es dominio. Entonces, si yo corto esa provisión económica y la utilizo para manipular, yo estoy siendo un agresor económico contra esa víctima. Entonces, eso es violencia también. La violencia no solo es verbal, no solo es física, la violencia es emocional también. Hay mecanismos emocionales de rechazo, de minimización hacia el otro, que son síntomas de violencia también. Y el tema económico también es un síntoma de violencia y debe de recibir la misma protección que recibiría un caso de violencia física, un caso de violencia sí, porque aquí lo único psicológica. Que uno oye en esa parte económica es que fulano no me pasó la pensión y voy ahí a ponerle y lo la es, querella. incluso hay medidas donde se pueden determinar que centros médicos atiendan a esa víctima de violencia de género gratuitamente. O sea, yo como Estado puedo ordenar a un determinado centro médico a que atienda a la víctima de manera gratuita. Obviamente los cuidados primarios, exacto, ¿no? Para evitar que esa víctima me desemboque en un caso de muerte o en un caso de lesiones graves. Y sobre todo en estos momentos iniciales, donde ocurrió el hecho, donde la mujer sale directo, se va o llama a la línea de atención a la mujer o se va a la Fiscalía de Género y desde ese mismo instante dice, no, espérate, tú tienes que irte a tal centro para que a ti te atiendan esas heridas, hay que llamar al médico legista para que vaya y te haga el levantamiento y aproveche y mande un fiscal y cójale la declaración ahí mismo, solicite su anticipo de prueba y váyase a la clínica. Esa víctima puede ser acompañada por un familiar de confianza. Obviamente no puede el familiar ponerse a opinar, pero sí puede brindarle ese acompañamiento moral a esa víctima para que entonces se le tome su declaración a través del anticipo de prueba, se preserve esa prueba y la investigación siga. Análisis médico, análisis psicológico, un anticipo de prueba con la declaración de la víctima, armo mi expediente y me voy a mi tribunal. O sea que no es tan difícil. Es un tema de dirigir la investigación a preservar la prueba. Se dirige la investigación a preservar la prueba y una vez ya esa prueba se encuentra preservada, pues evidentemente se puede dar el proceso. Pero ¿qué ocurre? La realidad dominicana, una audiencia que se te aplaza. Entonces, ¿cuál es la recomendación que tú le puedes hacer al fiscal? Organice su expediente, encárguese de que su expediente esté organizado, de que las partes hayan sido debidamente citadas para que las audiencias sufran menos aplazamiento. Porque muchos de los procesos que se caen lo hacen porque la víctima se cansa. Imagínese una mujer que tiene 3 hijos, que tiene un trabajo, que tiene que llevar a los niños al colegio, que tiene que ser citada en un periodo de 2 meses 4 veces a un tribunal. Y tiene que pedir permiso al trabajo y empiezan a quejarse en el colegio porque no va y busca a los niños a tiempo. Entonces una víctima que termina desistiendo de eso, dice, no, aquí yo no encuentro ningún tipo de protección, yo no sé para qué yo me metí en esto. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que ese proceso penal se conozca en el menos tiempo posible. Y desde el Poder Judicial se han emitido lineamientos. En el noviembre
del año pasado, salían unos lineamientos del Poder Judicial en búsqueda de crear conciencia dentro de la misma estructura judicial de cuáles son los mecanismos que existen. La Fiscalía por igual, o sea, la Procuraduría General de la República ha emitido su lineamiento en cuanto a la investigación, en cuanto al tratamiento de este tipo de delitos, con la finalidad de eso mismo, de crear conciencia dentro de la estructura persecutora, ¿no? Dentro de la estructura judicial y dentro de la estructura del Ministerio Público, de las herramientas que existen y de la forma en que los expedientes deben ser manejados para evitar este tipo de situaciones, para evitar que los casos que sean judicializados se caigan y para garantizar condenas. Evidentemente, garantizar condenas cuando se den las circunstancias, ¿no?, que ameriten la imposición de una pena. Ok, perfecto. Doctor, muchísimas gracias. La verdad que nos dio muchas luces, ya entendemos todo. Ya no tengo que seguir leyendo, porque la verdad que es un tema. Y sí podemos concluir diciendo que todos los entrevistados nos dicen lo mismo, realmente. Las cosas sí se pueden, tenemos que nosotros cuidarnos, tenemos que entender cómo es el proceso para poderlo llevarlo a cabo. Así que muchísimas gracias. Encantado, siempre a la orden. Y lo vamos a invitar una próxima vez, quizás con otro tema, con el mismo tema, pero vamos. Volvemos de inmediato.